Bueno, a ver, la práctica 3 de electricidad es un desescarche por resistencia eléctrica, ¿vale? Se trata de realizar un cuadro eléctrico que controle una cámara frigorífica, ¿vale? Con unidad condensadora forzada y evaporador forzado y un desescarche por resistencia, ¿vale? Bueno, la práctica nos dice que el funcionamiento del compresor es controlado por un termostato ambiente. El compresor y el ventilador del condensador funcionan a la vez y están protegidos por un relé térmico, ¿vale? Cuando el relé térmico detecta la intensidad excesiva, conmuta sus contactos, o sea, en el 95-96, y lo que hace es cortar el funcionamiento del compresor y además activar un indicador luminoso H2, ¿vale? El funcionamiento del compresor también se señaliza con un indicador luminoso H1. El ventilador del evaporador funcionará siempre que lo haga el compresor, ¿vale? Con lo cual, todo lo que valga para KM1, que es el compresor, vale para KM2, que es el ventilador del evaporador. Y todo esto lo va a controlar un reloj temporizado que ejecutará 4 desescarches cada 24 horas. Es decir, uno cada 6 horas y la duración del desescarche será de 20 minutos. Bueno, esto habrá que regularlo en el taller, ¿vale? Y se señalizará con un H3, ¿vale? El desescarche se realizará por medio de una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica fundirá el hielo, lógicamente, ¿vale? Y esta resistencia eléctrica va a estar en un KM3, ¿vale? Bien, lo que nosotros bueno, vamos a contestar a la pregunta. Dice, ¿quién derrite el hielo? Pues obviamente es la resistencia eléctrica que está conectado al KM3, ¿vale? ¿Para qué se apagan los ventiladores del evaporador? Pues los ventiladores del evaporador vamos a apagarlos porque si no los apagáramos, pues echaría calor a la cámara frigorífica y eso no queremos, ¿no? Porque la resistencia eléctrica está encendida, ¿vale? ¿Qué ocurrirá si no se apagan los ventiladores durante el desescarche? Pues lo que yo acabo de decir, el ventilador sigue funcionando, con lo cual el calor va a ir a la cámara frigorífica y eso no es lo que queremos. Por otra parte, la última pregunta, ¿quién controla el tiempo de desescarche? Pues el tiempo de desescarche lo va a controlar el reloj programado, ¿vale? El esquema eléctrico lo tenemos aquí, os lo he facilitado, ¿vale? Nosotros tenemos un interruptor diferencial, ¿vale? El F1, y ahora vamos a tener dos magnetotérmicos, un magnetotérmico bipolar para la fuerza, que es toda esta parte, y un magnetotérmico, este F3 y este F3, para el manto, ¿vale? El F2, vamos a empezar con la fuerza. El F2, bueno, pues vamos a ver. Nosotros vamos a tener un compresor conectado, un compresor y un ventilador del condensador conectado al KM1, con lo cual le metemos aquí el KM1. Y como es monofásico, como es monofásico, pues lo que tenemos que hacer para que funcione el relé térmico, este es el relé térmico, para que funcione, tenemos que alimentar las tres fases, ¿vale? La forma de alimentar las tres fases es coger la fase, la metemos por el relé térmico, la sacamos por el 4 y la volvemos a meter por el 5. De esta manera estamos alimentando las tres fases, ¿vale? Del relé térmico y así sí funcionaría el relé térmico, ¿vale? Motor del compresor, este compresor sería monofásico, sería un hermético de estos pequeñitos que tenemos en el taller, ¿vale? Y el ventilador del condensador, pues el condensador también es un ventilador pequeñito. Después tenemos el ventilador del evaporador que está conectado a un KM2, ¿vale? Y la resistencia eléctrica, esta que la vamos a conectar a un KM3, ¿vale? Ahora voy a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Vale? Esta sería la fuerza. Aquí tenemos el reloj, ¿vale? Esta línea, ¿vale? Y esta línea lo que hace, el 5 y el 6, o sea, esta línea es la fase y el 6 va a neutro, ¿vale? Eso lo que hace es alimentar lo que es el reloj, lo que es el reloj que va a contar, ¿vale? Va a contar las horas del día,
¿vale? Eso es alimentación, nada más, una pila, ¿vale? Por otra parte, tenemos que alimentar en el reloj, que el reloj no es más que un conmutador, ¿vale? Con lo cual vamos a alimentar por el común y vamos a sacar por las dos bornas de conmutación, ¿vale? Nosotros vamos a considerar el 5 o el 9 funcionamiento normal y el 8 funcionamiento de desescarche. O sea, cuando el conmutador esté aquí, funcionamiento normal; cuando el conmutador esté en esta posición, desescarche, ¿vale? Bien, pues funcionamiento normal, vamos a ver. Funcionamiento normal, lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a encontrarnos es el KM1, ¿vale? El KM1 tenemos que ponerlo en el funcionamiento normal. ¿Quién va a controlar el funcionamiento normal? Pues obviamente el reloj, ¿vale? Si cuando la cámara frigorífica necesita enfriar, nosotros le vamos a meter un termostato que nos va a decir que la cámara frigorífica ha subido de la temperatura a la que tiene que estar, con lo cual le metemos un termostato para que cuando, digamos, necesite enfriar, pues este termostato ¿qué va a hacer? Pues se va a cerrar y va a dejar pasar la corriente y va a arrancar el compresor, ¿vale? Este compresor también está protegido con el relé térmico, o sea, la protección del relé térmico, pues el 95-96, ¿vale? Ya no tiene más historia. Cuando funcione el compresor va a funcionar la unidad condensadora también, está también conectada en el KM1. Y la unidad evaporadora va a estar funcionando a la vez, con lo cual un contacto auxiliar de este contacto del KM1 me va a arrancar la unidad evaporadora, que es el KM2, ¿vale? Entonces, un contacto auxiliar que va a ser abierto, porque lo que tiene que hacer es que cuando se active la bobina del KM1 se cierra y va a funcionar el KM2, ¿vale? Como seguridad, hemos dicho que no funcione los ventiladores del evaporador cuando esté metida la resistencia. La resistencia es el KM3, con lo cual le vamos a meter aquí este KM3 cerrado, para que cuando esté funcionando la resistencia, que es el KM3, este KM3 se abra y no deje pasar la corriente, no pueda funcionar el evaporador, la unidad de evaporador, ¿vale? Cuando estemos en desescarche, esto por seguridad solamente, por seguridad, por si el reloj se hubiera quedado estropeado y no funcionara y se hubiera quedado cogido, pues esto por seguridad. Cuando en funcionamiento de desescarche, pues este conmutador va a pasar aquí, ¿vale? Y va a alimentar por aquí, con lo cual va a desconectar. Cuando pase aquí, va a desconectar automáticamente el compresor, y cuando el compresor se desconecte, también se desconecta el evaporador. La corriente circula por aquí y me va a activar la resistencia de desescarche. La resistencia de desescarche va a estar metido dentro del evaporador y lo que va a hacer es derretir el hielo, ¿vale? Derrite el hielo. Este contacto KM1 cerrado va a ser también por seguridad, para que si se ha roto el reloj, pues este se quede abierto cuando esté funcionando el compresor, ¿vale? Y después tenemos los tres pilotos de señalización. El piloto de señalización primero me va a activar con el KM1. Cuando el KM1 se active, se cerrará aquí y me dirá que está funcionando el compresor. El piloto 3 me va a decir que está funcionando la resistencia de desescarche, o sea, cuando la resistencia de desescarche esté funcionando, se cierra aquí y me activa el KM3. Y cuando hay una avería por relé térmico, este piloto pues se me va a encender. O sea, si hay una avería, este se abre y me corta todo el funcionamiento de la cámara, y este se cierra y me lo señaliza. Bueno, espero que haya quedado claro y mañana os pasaré otro vídeo.